La nave de instrucción militar Selvaris descendió lentamente sobre las plataformas flotantes de la Academia Sorint. Su estructura plateada reflejaba los 3 soles de Isara, el planeta capital de la Confederación Galáctica. Cada año, miles de jóvenes de todas las especies inteligentes eran admitidos en esa academia, pero esta vez, entre todos los colores, formas y culturas, una figura resaltaba por su silencio y humanidad. Darío no llevaba el uniforme con escudos activos, ni adornos de linaje, ni emblemas de habilidades mentales. Vestía una simple chaqueta gris, botas de marcha gastadas y una expresión que no revelaba nada. Caminaba recto, con el cuerpo tenso como si aún escuchara explosiones que solo él recordaba. Las miradas lo seguían. Algunos murmuraban. ¿Un humano, aquí? Pensé que eran animales de guerra, ¿qué hace sin escolta? Los instructores lo observaron sin intervenir. Sabían que su presencia no era casual. Y sabían que no era débil. En la sala de orientación, donde los nuevos cadetes eran presentados al cuerpo docente, una voz se alzó sin pudor. ¿Esto es una broma?, preguntó Carintia, su tono afilado como sus colmillos. Era una Eltarí de linaje real, de piel esmeralda, ojos sin pupilas y una reputación casi mítica entre los estudiantes de combate cuerpo a cuerpo. ¿Un humano entre nosotros? Darío no respondió. Solo la miró. No había odio, ni arrogancia, ni temor. Solo una calma tan absoluta que desconcertó a todos. Carintia se sintió invadida por un escalofrío que no entendía. Nadie se le quedaba mirando así. Nadie se atrevía. La primera clase fue tácticas básicas de supremacía física, donde los instructores medían el nivel base de cada nuevo cadete. Era común que se eligieran combates simulados para observar reflejos, disciplina y capacidad estratégica. Cuando el instructor, un ser amorfo con tentáculos metálicos, pidió voluntarios, Carintia dio un paso al frente con la seguridad de quien ya se sabía mejor que el resto. ¿Quién se atreve a enfrentarme?, retó. Varios bajaron la mirada. Otros fingieron revisar sus datos. Solo uno levantó la mano. Darío. Hubo risas nerviosas. Una especie con garras le susurró a su compañero, esto será rápido. El instructor aceptó sin pestañear. El círculo de práctica fue activado. Darío se quitó la chaqueta. Su torso mostraba cicatrices largas y viejas, recuerdos grabados en carne de batallas reales. Cicatrices sin simetría, sin estética, sin sentido de gloria. Solo brutalidad pura. El silencio en el aula se hizo más pesado. Carintia lanzó el primer ataque con rapidez y gracia. Usó 2 de sus brazos suplementarios para proyectar energía disuasiva mientras con los otros 2 ejecutaba una combinación de garras y empujes. Su estilo era una danza elegante y letal. Los sensores brillaban con su aceleración. Pero Darío no bloqueó. No retrocedió. No activó ninguna defensa visible. Simplemente se inclinó, giró, evitó. Sus pies parecían leer el futuro. Sus movimientos no eran entrenados, eran aprendidos en fuego, barro y muerte. En menos de 3 segundos, se posicionó detrás de ella. Tocó un punto bajo entre su cuello y su hombro. Carintia cayó al suelo como una muñeca rota. El sistema decretó su inconsciencia sin daño permanente, pero el asombro se quedó flotando como veneno suspendido. ¿Qué fue eso?, susurró alguien. ¿Eso fue, humano? El instructor bajó los tentáculos. No dijo nada. Solo registró en su base de datos el nombre Darío junto a una sola anotación, nivel de amenaza, reservado. Darío se arrodilló, levantó el cuerpo de Carintia con suavidad y lo llevó hacia la salida del aula. Nadie se atrevió a detenerlo. Nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. Y en algún rincón de la sala, un viejo instructor, uno que había estado en guerras reales antes de retirarse a la academia, murmuró para sí. No trajeron a un alumno, trajeron un recordatorio. Carintia despertó en la enfermería con un pitido constante en los oídos. Las luces del techo la cegaban por segundos. Su mente tardó en recordar lo último que había visto, una mirada humana, un movimiento incomprensible y el suelo viniendo hacia ella.
Intentó incorporarse, pero una presión firme en su hombro la detuvo. Darío estaba sentado a su lado. No con superioridad ni burla. Solo observándola. Como quien vigila a un herido que no desea dejar solo. No deberías moverte aún, dijo él con voz grave, calmada. ¿Qué me hiciste? Preguntó Carintia, frustrada por no poder entender cómo la había derrotado sin esfuerzo. Interrumpí tus canales nerviosos por 2 segundos, respondió Darío. Solo hasta que tu conciencia cayera. Es más humano que alienígena. No pensabas en defensa, solo en victoria. Ella apretó los dientes. ¿Dónde aprendiste eso? Darío desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, las naves de práctica cruzaban el cielo en maniobras circulares. En un lugar sin instructores. Donde el error no te lleva a la enfermería, sino al cementerio. Carintia lo observó en silencio. Por primera vez en su vida, no sentía rabia por perder. Sentía vergüenza. No porque él fuese superior, sino porque ella había subestimado lo que no entendía. ¿Qué eres tú? Susurró. Darío se puso de pie, sin responder. Parecía dispuesto a marcharse, pero se detuvo en la puerta. Soy lo que hicieron con nosotros cuando ya no les servíamos como carne de guerra. Soy lo que queda cuando sobrevivir no es opción, sino condena. Carintia no supo qué decir. No era miedo lo que sentía. Era otra cosa más peligrosa, admiración. Durante los días siguientes, las clases continuaron, pero algo había cambiado. Darío no intervenía, no destacaba, pero cada vez que hablaba, todos lo escuchaban. Incluso los instructores. Las técnicas que enseñaban parecían infantiles junto a las observaciones que él hacía con voz baja y precisión quirúrgica. Algunos alumnos empezaron a seguirlo durante sus entrenamientos nocturnos, pero él los ignoraba. Solo uno se quedó, noche tras noche, Carintia. Lo observaba en silencio desde la sombra, mientras él repetía ejercicios de combate con movimientos tan eficientes que parecían vacíos de estilo, pero plenos de intención. Su cuerpo se movía como si conociera los límites exactos entre causar daño y evitarlo. Una noche, ella decidió acercarse. Ya no como rival, sino como alguien que quería entender. ¿Por qué luchas así? No es hermoso. No es elegante. Es brutal. Darío dejó de moverse. Tenía los brazos cubiertos de sudor, el torso respirando con esfuerzo. Pero sus ojos no mostraban agotamiento. Porque no lucho para ganar puntos. Lucho para vivir. Y para no ver morir a otros como yo. Carintia se sentó en una roca cercana, sin quitarle la vista de encima. Te entrenaron para la guerra, ¿verdad? No. Me soltaron en ella. Esa noche no hubo más palabras. Solo el sonido de la respiración, el viento en las hojas artificiales del campo de entrenamiento, y la creciente cercanía entre dos almas rotas por razones opuestas. Desde ese momento, la distancia entre ellos se volvió más corta. No hablaban mucho, pero sus silencios eran diferentes. Ella empezó a preguntarse si era posible admirar a alguien que representaba todo lo que tu cultura consideraba inferior. Y sin saber cómo, sin siquiera desearlo con claridad, Carintia comenzó a sentir algo más. No era respeto. No era miedo. Era algo más cálido. Más humano. Carintia llegó al borde del campo de entrenamiento antes del amanecer. A esa hora, la mayoría de los cadetes aún dormía, soñando con simulaciones, medallas o futuros ascensos. Pero ella solo pensaba en una cosa, Darío. Lo encontró como siempre, en soledad, ejecutando movimientos tan precisos como silenciosos. No eran coreografías marciales como las enseñadas en la academia. No eran movimientos para impresionar. Eran para matar. Para sobrevivir. Para no olvidar. Se sentó a cierta distancia, observando. Cada vez que lo veía, notaba más detalles, como sus manos temblaban apenas al terminar un ejercicio, como sus ojos evitaban mirar demasiado tiempo a las sombras. Como cada sonido imprevisto lo hacía girarse con la tensión de quien ha vivido demasiadas emboscadas. ¿No descansas nunca?, preguntó ella en voz baja.
Dormir no me ayuda, contestó él sin detenerse. ¿Pesadillas? Darío se detuvo. Bajó los brazos lentamente. No se volvió hacia ella, pero su voz sonó más humana que nunca. No son pesadillas si fueron reales. Carintia se acercó. No por curiosidad. No por compasión. Lo hizo porque entendía algo que antes había ignorado, había dolor en él, pero no el de una víctima. Era el de un testigo obligado. ¿Qué viste, Darío? Él la miró por primera vez con sinceridad. No con esa máscara de piedra que usaba en clase. No con la frialdad que lo rodeaba como un escudo invisible. Una colonia humana llamada Keral 9. No era una base militar. Éramos colonos. Mi familia cultivaba proteínas vegetales para exportación intergaláctica. Una tarde, aparecieron las naves de la Liga Gractar. Decían que habíamos cruzado sus rutas. No hubo juicio. No hubo negociación. Solo fuego. Carintia bajó la mirada. No era ajena a los abusos de los sectores externos, pero nunca había escuchado un relato tan directo. Tan real. ¿Cómo sobreviviste? Darío respiró hondo. Tenía 10 años. Me escondí bajo un tanque de riego con mi hermana pequeña. Ellos la encontraron primero. Me congelé. No hice nada. Nada. Sus manos se cerraron con fuerza. Carintia vio los nudillos blancos, la tensión contenida. Me encontraron después. Me capturaron. Me entrenaron como carne para guerras sucias. Nos decían que éramos prescindibles, pero útiles. Sobreviví porque aprendí a ser rápido, invisible, letal. Cada compañero que conocí murió. A los 17 escapé. Nadie vino a buscarme. Carintia no supo qué decir. Lo único que hizo fue extender la mano, lentamente, y apoyarla sobre su brazo. Él no se apartó. Pasaron largos minutos sin palabras. Solo el sonido del viento moviendo las estructuras metálicas. Solo el leve roce de dos seres que habían crecido en mundos opuestos, ahora unidos por algo que no sabían nombrar. Yo entrené para vencer a todos, dijo ella en voz baja. Para ser la mejor. Porque creía que eso era todo. Hasta que tú, me hiciste caer sin herirme. Me humillaste, con respeto. Darío soltó una sonrisa leve, apenas un gesto. No te humillé, Carintia. Te mostré que hay guerras donde nadie gana. Ese día, en las clases siguientes, ya no se sentaron separados. Ya no se esquivaban con la mirada. Los instructores lo notaron. Algunos alumnos empezaron a murmurar, pero ninguno se atrevía a acercarse. Ella era la guerrera más prometedora de su especie. Él, el recuerdo vivo de lo que significa pelear sin esperanza. Y en el centro de todo eso, surgía una conexión silenciosa, indomable, tan improbable como poderosa. Era una mañana normal. Las 3 lunas aún se desvanecían en el cielo cuando los primeros entrenamientos comenzaron en la plataforma central. Carintia y Darío estaban juntos, como en los últimos días, repasando maniobras cuerpo a cuerpo en un rincón apartado del campo. Entre ellos, el silencio se había vuelto natural, cómodo. No necesitaban hablar para entenderse. Pero algo no estaba bien. Darío lo sintió antes que nadie. Un zumbido en la atmósfera. Un temblor sutil en el suelo. Se puso de pie de inmediato, los músculos tensos. Carintia lo notó. ¿Qué pasa? Eso no es parte del simulador, dijo él, con la voz baja, clavando la vista hacia el horizonte. En ese instante, una explosión sacudió el ala este de la academia. Las sirenas comenzaron a sonar, primero con ritmo protocolar, luego con urgencia absoluta. Una sombra cruzó el cielo. Naves negras sin identificación rompieron la formación del espacio aéreo y comenzaron a disparar. El caos se desató. Los sistemas de defensa de la academia, por alguna razón desconocida, no respondieron. Las torretas automáticas estaban inactivas. Los campos de contención no se activaban. Era una invasión. Cadetes corrían en todas direcciones. Algunos intentaban defenderse con escudos personales,
otros gritaban buscando instrucciones. Los instructores cayeron rápido. El enemigo estaba bien organizado, fuertemente armado y sabía exactamente a qué se dirigía, el núcleo de datos estratégicos de la Confederación. Darío tomó a Carintia por la muñeca y la arrastró hacia una salida lateral. Tenemos que reagrupar a los más fuertes. Esto no es una simulación. Van a matarnos a todos. Ella no discutió. Por primera vez, lo siguió sin cuestionar. Encontraron a un grupo de 6 cadetes atrapados bajo los restos de una pasarela colapsada. Darío los ayudó a salir. Rápido, sin perder tiempo en explicaciones. Tomó la dirección. Ustedes, dijo señalando a 2 cadetes de la raza Senar, armen barreras con los módulos caídos. A los otros, buscamos armas. El depósito secundario está en el ala norte. Vamos. Los demás lo obedecieron. Incluso los que días antes lo habían despreciado por ser humano. Carintia lo observaba mientras corrían entre corredores llenos de humo y fuego. Ya no veía al extraño que la había derribado con un solo movimiento. Veía a un líder. A alguien que no necesitaba gritar para ser seguido. A alguien que sabía lo que era perder todo, y aún así seguía luchando. En el depósito, Darío tomó un rifle modular y lo desarmó en segundos. Extrajo solo lo necesario para armar trampas de proximidad, sistemas de ignición, generadores de campo manuales. Nadie entendía cómo sabía tanto. Solo sabían que todo lo que hacía funcionaba. ¿Qué eres tú?, le preguntó un joven cadete de la especie Ikran, con los ojos temblorosos. Soy humano. Acostúmbrate, respondió Darío sin detenerse. En menos de 10 minutos, el ala norte se había transformado en una zona defensiva improvisada. Cada pasillo estaba minado con sensores rudimentarios. Las luces fueron apagadas por completo. El enemigo no podía usar sus visores térmicos sin exponerse a detonaciones de plasma. Y cuando llegaron, comenzaron a caer. Uno por uno. Darío se movía entre las sombras, siempre al frente. Cada vez que un invasor cruzaba una línea, él lo derribaba. No con disparos ruidosos. Con silencio. Con precisión. Con letalidad. Carintia peleaba a su lado. No usaba más su estilo elegante. Ahora golpeaba como él le había enseñado, directo, sin adornos, sin duda. Los cadetes comenzaron a recuperar la esperanza. Bajo su liderazgo, resistían. Incluso contra fuerzas armadas superiores. El enemigo se desconcertaba. No entendía cómo un grupo de adolescentes desorganizados estaba haciendo retroceder a escuadrones de élite. Y entonces, vino la transmisión. Una imagen proyectada apareció en todos los canales internos de la academia, un comandante del grupo invasor, con una máscara negra y voz distorsionada, exigía la rendición inmediata. Detrás de él, había un reactor de extracción con los núcleos de datos estratégicos ya conectados. En 5 minutos, serían trasladados por un portal dimensional hacia un lugar desconocido. 5 minutos, repitió Darío en voz baja. No hay tiempo para enviar ayuda. Solo queda una opción. Carintia lo miró. Sabía lo que pensaba. Sabía que iba a ofrecerse. No vas a ir solo, dijo ella con firmeza. Él dudó un segundo. Pero al verla, comprendió que no podía negárselo. Ella ya había cruzado esa línea. Ya no era una cadete buscando gloria. Era una guerrera. Como él. Entonces vamos juntos, respondió. Sin decir más, reunieron a los mejores disponibles y corrieron hacia el corazón de la academia, donde todo terminaría. Ese día, en una aula manchada de humo y sangre, los alumnos de la Academia Sorint presenciaron algo que nunca olvidarían, no una lección de táctica, sino de coraje. Y el responsable de esa lección era un humano. Los pasillos ardían, y las paredes vibraban con cada impacto de las armas pesadas enemigas. El núcleo central de la academia estaba a menos de 2 niveles subterráneos. Entre Darío y Carintia, un escuadrón improvisado de 9 cadetes avanzaba en formación, cubriéndose con precisión, aunque el miedo se notaba en sus ojos. No eran soldados. Eran aprendices.
pero bajo la guía de Darío, se movían como si cada uno de ellos hubiera nacido en la guerra. El tiempo corría. La transmisión final del enemigo había sido clara: en menos de 3 minutos, los datos estratégicos de la Confederación serían extraídos por un portal dimensional que nadie podría rastrear. Si eso sucedía, no solo la Academia caería. Toda la red de defensa de los mundos centrales quedaría expuesta. Darío bajó las escaleras con la mirada fija. Tenía un solo objetivo: el núcleo. ¿Hay forma de detener el portal desde fuera?, preguntó Carintia mientras descendían a toda velocidad. Sí, pero es lenta. Y no tenemos tiempo. ¿Y desde dentro? Darío asintió. Un sobrecargador de núcleo. Si lo colocamos dentro de la cámara de extracción antes de que finalice la secuencia, puede provocar un colapso gravitacional. Cerraría el portal, pero atraparía todo lo que esté cerca. Carintia lo entendió al instante. ¿Estás planeando quedarte? Darío no respondió. Solo ajustó los cierres de su traje y revisó una pequeña cápsula metálica colgando de su cinturón. El sobrecargador. Su última opción. No voy a dejar que lo hagas solo, dijo ella, firme. No es tu responsabilidad, replicó él, con voz baja, pero firme. Tú no eres el único que ha perdido. Y no soy una espectadora. Te seguiré. Hasta el final. Darío la miró. Durante un breve segundo, los sonidos de guerra parecieron desvanecerse. Solo estaban ellos dos, de pie frente a un destino incierto, unidos por algo más fuerte que el deber. Algo que no tenía nombre, pero que crecía con cada mirada, cada gesto, cada decisión. Entonces vamos juntos, dijo él. El grupo llegó al acceso al núcleo. La puerta blindada estaba abierta. El enemigo no la había sellado, confiado en la inercia de su ventaja. Dentro, el núcleo brillaba en tonos azules. El portal dimensional giraba con una fuerza hipnótica, arrastrando ya los últimos componentes de datos. Custodiándolo, 4 soldados enemigos con armaduras negras y rifles de plasma custodiaban el proceso. Darío no esperó. Activó la cápsula de niebla cegadora y la lanzó hacia el centro. En menos de un segundo, la visibilidad cayó a cero. El combate fue rápido. Preciso. Silencioso. Darío se movía como una sombra, rompiendo articulaciones, desarmando enemigos con golpes secos. Carintia no se quedó atrás. Usó cada lección que él le había enseñado, cada movimiento de supervivencia. Cuando la niebla se disipó, todos los enemigos estaban en el suelo. Pero el portal seguía activo. El núcleo vibraba con una intensidad que hacía crujir las paredes. El colapso era inminente. Tiempo, dijo Darío, mirando el contador. 30 segundos. Corrió hacia la cámara de extracción y colocó el sobrecargador en el centro. Una pantalla se iluminó: inicio de secuencia, irreversible. Salgamos de aquí, gritó Carintia. Pero Darío no se movió. El campo gravitacional ya estaba sellado. No podía salir sin comprometer la detonación. Carintia se lanzó hacia él, intentando alcanzarlo, pero una explosión lo separó. El campo se activó por completo, atrapándolo dentro. La puerta comenzó a cerrarse. No. Darío. Gritó, golpeando la estructura. No llores por mí, dijo él, a través del comunicador, con una voz tranquila. Esta vez, elegí quedarme. No puedes hacerlo. No después de todo esto. No después de mí. Por primera vez, Darío sonrió. Su rostro, endurecido por años de guerra, se suavizó. Carintia, tú me hiciste sentir humano otra vez. La detonación fue silenciosa. Un pulso de luz blanca envolvió el núcleo. El portal colapsó, y con él, toda la amenaza desapareció. La academia entera tembló, pero el cielo se despejó. Los sistemas de defensa volvieron a activarse. Y el silencio que quedó no fue de derrota, sino de sacrificio. Pero entonces, un mensaje apareció en los monitores centrales de la academia. Un canal encriptado. Una imagen borrosa. Darío.
Despeinado, herido, pero vivo. En una plataforma auxiliar, al borde del colapso estructural, sostenido por los brazos de Carintia. Ella había logrado abrir una compuerta auxiliar a último segundo. Lo había sacado. Lo había salvado. Y él, la había dejado entrar en su mundo. Juntos, cayeron inconscientes mientras las cápsulas médicas descendían para rescatarlos. El informe oficial se cerró con una sola línea. El protocolo fue salvado, por un humano y una Eltarii que decidieron cruzar juntos la última frontera. 2 días después del colapso del portal, la Academia Sorint aún no había vuelto a la normalidad. Aunque los sistemas estaban restablecidos, los pasillos seguían mostrando las marcas de la invasión, muros rajados, puertas quemadas, fragmentos de armadura incrustados en el suelo. Pero en la sala médica principal, el corazón del campus latía con más fuerza que nunca. Carintia despertó en una cápsula de recuperación, rodeada de luz cálida y sensores que cantaban una melodía de estabilidad. Su cuerpo dolía en cada centímetro, pero lo primero que hizo fue girar la cabeza, buscando. Allí estaba. Darío, en la cápsula contigua, dormía. Su rostro estaba cubierto por una máscara de oxígeno y una serie de cables salían de su pecho hacia un monitor. Tenía una herida profunda en el costado, pero respiraba. Estaba vivo. Ella se levantó con esfuerzo. Ignoró las advertencias de los sistemas automáticos y apoyó la mano contra la cubierta de su cápsula. Lo lograste, murmuró. Lo logramos. Horas más tarde, cuando Darío despertó, sus ojos la buscaron antes que a nada más. Se miraron sin hablar durante un largo rato. Había tanto por decir, pero ninguna palabra era necesaria. Fueron transferidos al ala de recuperación avanzada, donde la noticia de su hazaña ya se había esparcido por toda la Confederación. Reportajes, comunicados oficiales, homenajes preliminares. Pero ellos no asistieron a ninguno. Se quedaron allí, lejos del ruido, lejos de las ceremonias. Solos. Una tarde, Carintia entró en la habitación de Darío con 2 tazas de infusión térmica. ¿Recuerdas cuando me dijiste que entrenabas para sobrevivir, no para ganar? Preguntó mientras le tendía una taza. Darío asintió, tomándola sin dejar de mirarla. Creo que finalmente ganaste, dijo ella. Él sonrió, cansado pero sincero. No lo hice solo. Ambos se sentaron junto a la ventana. El sol se ocultaba sobre el domo protector de la academia, tiñendo todo de tonos dorados y púrpura. Después de esto, podrías dejarlo todo, dijo Carintia. No necesitas seguir. Podrías vivir tranquilo. ¿Podríamos? Su voz se apagó por un momento, dudando. Pero él completó la frase. Podríamos vivir en paz. Juntos. Ella lo miró, sin miedo. Ya no era la guerrera orgullosa que creía que el mundo se dividía entre fuertes y débiles. Había descubierto otro tipo de fuerza. Una que sangraba, que se quebraba, pero que elegía proteger en vez de dominar. Darío extendió la mano y tomó la suya. He sobrevivido mucho tiempo, Carintia. Ahora quiero aprender a vivir. Pasaron las semanas. Ambos fueron reconocidos oficialmente como héroes de guerra. Recibieron medallas que no usaron y rangos que no les importaban. La academia les ofreció cualquier destino en la Confederación. Ellos eligieron algo más simple. Un puesto de entrenamiento conjunto, en un planeta neutral, donde humanos y Eltarii podían aprender unos de otros. Allí, cada día, enseñaban lo que ninguna simulación podía, cómo luchar sin perder el alma, cómo proteger sin convertirse en un arma, cómo amar después de la guerra. Y por las noches, cuando el silencio llenaba los campos de entrenamiento, Darío y Carintia caminaban tomados de la mano, sin miedo, sin armaduras, sin órdenes. Solo ellos, y un futuro que ya no les pesaba sobre los hombros. El forastero silencioso ya no estaba solo. Y ella, la guerrera de Esmeralda, había encontrado algo más fuerte que la victoria, un compañero. La academia nunca volvió a ser igual. Porque desde entonces, cada vez que se hablaba de coraje, de liderazgo, de humanidad, no se mencionaban solo batallas, sino nombres. El de un humano.
Y él de la El Tari que eligió quedarse a su lado. Juntos, en paz. Juntos, al fin.